Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a CIGIA 28 por permitirnos hacer estos eventos. No me canso de alabar la labor que hacéis para el barrio y como evento, como foco cultural. Y muchas gracias al almirante José Ángel Sande por aceptar nuestra invitación. Yo me llamo Alfonso Cardeña, soy coordinador de Héroes de Cavite en Madrid. Creo que la mayoría conocen nuestra asociación, pero aún así voy a decir unas pocas palabras. Somos una asociación civil, apartidista, hispanista y sin ánimo de lucro. Nuestro objetivo es difundir el conocimiento histórico, la cultura y la civilización de las naciones hispánicas. Tenemos presencia en 30 provincias españolas, en varias sedes por todo el mundo, especialmente en Europa, América y Filipinas. Y somos una asociación muy activa. El año pasado hicimos más de 400 actividades en todo el mundo y la Comunidad de Madrid pues, sobre las 70. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy, algunos ponentes de los que he tenido la oportunidad de presentar o escuchar, hablan de que en América el periodo virreinal, o sea, desde que hubo la conquista hasta que hubo la independencia, prácticamente pues, se pasa por encima como si no hubiera pasado nada. Y en España pues, es algo parecido, ¿no? Pues, se habla mucho de Colón, de Pizarro, Cortés, y se salta hasta Bolívar. Yo me acuerdo que tenía un libro, en mi libro de historia de octavo, salía un mapa de la Ilustración del mundo y yo veía que estaba ahí la América española y en ese siglo digo, ¿y qué ha pasado aquí? Porque no me dicen nada, ¿no? Entonces, bueno, en esa época pasaron muchas cosas. Voy a nombrar así unas cuantas. Por ejemplo, el esplendor de las misiones jesuíticas, la defensa del territorio que no solo no se perdió apenas, sino que se logró la máxima expansión frente a enemigos poderosos como los Países Bajos o Inglaterra. Hubo una organización política estable, hubo una prosperidad económica en algunos sitios, como en el Virreinato del Perú o la Nueva España. Hubo también grandes personajes como Fray Junípero Serra, con sus misiones en California, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que en sus conquistas llegó hasta Alaska, José Celestino Mutis, un ilustre botánico, Malaspina con sus expediciones científicas o Dionisio Alcalá Galiano, que era a la vez científico y brigadier de Marina. Sobre todo dos personajes que son los que vamos a tratar hoy, que son Blas de Lezo y Bernardo de Gálvez. Entonces hoy la conferencia se titula España del siglo XVIII, el Caribe y las 13 colonias de Norteamérica. Lezo, Cartagena de Indias, 1741 y Gálvez, Pensacola, 1781. Y para hablarnos de estos ilustres personajes, tengo el placer de presentarles al excelentísimo señor almirante en situación de retiro, José Ángel Sande Cortizo. Es natural de Pontedeume, en La Coruña. Entró en la Escuela Naval de Marina en 1963 y fue alférez de navío en 1968. Es especialista en electrónica, tiene diplomas del Estado Mayor de la Armada de Guerra Naval de Madrid y también diploma de Guerra Naval e Interejércitos de la École Militaire de París. Entre sus destinos podemos destacar que fue comandante militar de Marina en San Sebastián y comandante naval del Bidasoa, oficial de operaciones en el Mando Operativo Terrestre, el Ejército de Tierra. Su último mando en la Armada fue la 21ª Escuadrilla de Escoltas, con las 6 corbetas de la clase Descubierta, jefe de las secciones de armas y sistemas de combate y de guerra electrónica en el Estado Mayor de la Armada desde julio de 2000, hasta su pase en situación de retiro en 2010. Se desempeñó como subdirector general de Planificación y Control de la Dirección General de Infraestructura en el Ministerio de Defensa. Y de 2014 a 2019 fue presidente de la Asociación de Amigos del Museo Naval. Sí. Está corriendo y le falta la esencia. Bigote y barba están aquí desde 1969, desde ese otoño. Y si hasta 2010 yo llevaba el pelo como mi amante, la Armada, ordenaba, hoy lo llevo como mi amada esposa desea. Ergo, tradición, disciplina, amor. Bueno, esos datos, aunque no estén en el currículo, también son muy importantes. Es conferenciante sobre políticas de infraestructura y medio ambiente de defensa, historia, el mar y la hispanidad. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver una conferencia suya en el Ateneo que se titulaba De la Coruña al Maluco, que hablaba de la epopeya de Loaísa, Elcano y Urdaneta.
Y a mí me llamó la atención, no solo por tu sabiduría, por los datos que nos dabas, sino por la lírica y la emoción que le ponías. Y el porte del almirante, que eso no sé si nace o se hace, pero a mí me dejó impresionado y dejo el timón en sus manos. Seguro que llegamos a buen puerto. Muchas gracias. Soy gaucho, y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica, y aún pudiera ser mayor. Bien decía el gaucho indómito con el subjuntivo imperfecto. La tierra no podía ser mayor. Hombres audaces, cabalgando como el supingo las olas, habían circunnavegado tiempo atrás el globo, y otros, hollando la tierra así de velada, a su rey por dueño de inmensidades nuevas pusieron. Y a quien osara disputar tal dominio, así desafiaron. Ve y di a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. El teniente de navío Fandiño advirtió al contrabandista británico Jenkins en el Caribe, incidente que dio lugar a otro nombre de la guerra que en 1739 nos declaró la Gran Bretaña, la Guerra del Asiento o de la Oreja de Jenkins. Guerra en la que el Blas de Lezo obtuvo mucho más que una victoria. Vean el lema con el que Blas de Lezo servía a su patria. Y vean también el grito con el que el otro héroe del que hoy hablaremos a su patria sirvió. Gracias por sus palabras y gracias a ustedes que hoy se atreven a escuchar a este añoso hombre de mar y guerra, especialista en generalidades, ergo, no sé de nada en concreto, y que hoy pretende ese hombre, al relatarles el tejer de estelas, sabiendo que el futuro depende de lo que se haga hoy, al relatarles el tejer de estelas que la historia hacen, glosarles las acciones en Cartagena de Indias, donde Lezo tuvo más que una victoria, comentar las consecuencias de esa victoria, hablarles de lo que la Guerra de los 7 años para La Habana supuso y, finalizando con Bernardo de Gálvez, que al par que auxiliaba a las 13 colonias de Norteamérica en su lucha con la independencia, al cénit llevó la España americana. Con todo ello, pretendo que ustedes, en la España que hoy parece desdibujarse, que con olvido de su pasado, ensimismada en el día a día, cáspita. Ensimismada en el día a día, diríase que en soñar su futuro titubea. Pretendo que ustedes analicen y extraigan las lecciones que la historia, cuando habla de esos hechos y de esos hombres, ofrece. Uy, perdónenme, pero aquí hay algo que al pasar al ordenador lo que he traído no... Bien, hombres. Que hicieron la mar inmensa, achicaron la tierra incógnita, ampliaron para el hombre el mundo y, amparados en bula papal, en Tordesillas,
se lo repartieron. Hombres con los que España hizo del mayor océano del mundo un lago español. ¿Podían las naciones europeas, orgullosas y fuertes, católicas o no, aceptar de grado tal reparto? Y podían ver sin preocupación el desequilibrio que en Europa se produce cuando Carlos I a las tierras de España y a las en Allende conquistadas unía el imperio de Allende, el imperio alemán, y si Felipe II, su hijo, pierde ese imperio, conserva el dominio de la mar y gana Portugal. Les esquematizaré lo dicho. Me temo que ha habido un serio desajuste al pasar mi pendrive aquí. Intentaré con la palabra lograrlo, borrarlo. En 1492 los reyes católicos completan el territorio español. En 1400... ¡Ay, ya va! Gracias, milagro. En 1519 Carlos I une a España, las Américas, el Sacro Imperio Alemán. En 1580 Felipe II conserva España, la herencia paterna, la mar, y gana Portugal. Y en ese tiempo un español se permite asegurar: el fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés y todo el mar el inglés tuvieron de verme espanto, don Álvaro de Bazán. Y ya en el siglo XVII los Austrias menores, ¿le importaría? Los Austrias menores conservan el imperio. Sigue en manos de España, Bélgica, el Franco Condado, el Milanesado, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Y encuentran alternativas cuando surgen las dificultades. La más grande que se encuentran es que entre Holanda y la Gran Bretaña cortan el acceso al Canal de la Mancha, con lo cual los tercios españoles no pueden ir por mar al norte de Europa. Encuentran, en cambio, el camino español, en el que por tierra los tercios de Nápoles y los tercios de la península de España caminan hacia toda Europa sin traba alguna. Aquí lo tienen. Europa tenía razones para el desasosiego. Y se hacen planes, toda Europa, todas las naciones europeas, hacen planes para disputar la supremacía española y las tierras de las Américas. Y esos planes se hacen con un sentimiento que Hobbes, que había nacido cuando la gran armada de Felipe II amenazaba a Inglaterra, que Hobbes así dramatiza: el miedo y yo nacimos gemelos. Y para combatir ese miedo nace la propaganda, la leyenda negra, la descalificación moral de España y de los españoles, cuya supremacía hay que combatir por todos los medios. Propaganda. Útil, y aún muy útil, a condición de que el que la promueve no se la crea, como luego verán si hay un poco de suerte. Nuestro siglo de oro, sobre el que un filósofo francés de la Ilustración afirma: hay un momento superior para la humanidad, para la especie humana,
la España de 1500 a 1700. Insisto, un filósofo francés de la Ilustración pone de relieve lo que España, y no solo por su potencia militar en absoluto, supuso para la humanidad. El siglo de oro termina, y con él termina la supremacía española. La supremacía española en la mar, pues es derrotada en las dunas, en la costa sudeste de Inglaterra, a manos de Holanda. Y Holanda en esas fechas empieza a declinar también por razones varias. Y en el ínterin, la Gran Bretaña sienta las bases de lo que le daría la hegemonía futura, el poder naval. Los hitos de ese surgir del poder naval son dos. El acta de navegación de Cromwell, que establece que las mercancías para la Gran Bretaña irán y saldrán en buques británicos, con tripulaciones al menos el 70% de ingleses. La otra es la doctrina naval del almirante Monk, inglés, que establece, simplificadamente, en la mar atacar siempre. Y no escrita, pero no menos importante, las colonias inglesas estaban para servir a los buques, no al contrario. Al contrario, era lo que hacían los buques en los virreinatos españoles. Iba el buque para servir, razón por la cual en los virreinatos españoles enseguida hubo ciudades tierra adentro, bien adentro. No fue así, ni en el caso británico ni en el francés. Y también desaparece la supremacía española en los campos de batalla, esta vez en Rocroi, a manos de Francia. Entramos en los umbrales del siglo XVIII. Las dunas, que le había dicho, caramba. Discúlpenme, hay un desacople aquí o aquí, vaiti a saber. Ahí los tienen, lo he dicho anteriormente. Entramos en el umbral del 18, crucen los dedos, umbral cuyas jambas se acrecientan en el siglo de oro, pero hunden sus raíces en el siglo XV, cuando, apoyada en los codos, yace Europa, va de oriente a occidente, está mirando y le entoldan románticos cabellos los ojos griegos rememorativos. Con mirada de esfinge fatal, está arreglado, alguien ha rezado por mí, perdón. Con mirada de esfinge fatal, mira a occidente, futuro del pasado. El rostro con que mira es Portugal. El rostro es Portugal, la frente, España, Iberia, el corazón y el alma. Y adviertan, si España llegó a las Américas en 1492, Inglaterra en 1497, Portugal en 1500 y Francia en 1524, vean lo que 100 años más tarde hispanolusos y anglo-franceses habían conseguido. Y con unas poblaciones en Europa cuya diferencia es elocuente. Entramos en el siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión. En España, la Paz de Utrecht. España se repliega al sur de los Pirineos, al solar patrio. Su hacienda reflota y su armada, no sin hora, empieza a crecer. Pero cuando estalla la guerra que nos ocupa en 1739, si España tenía 58 buques de combate, la Gran Bretaña 141. Y Francia, nuestra aliada en esta guerra, logra poner tan solo en el Caribe 19 buques de combate. Vean
los navíos y los cañones en juego. ¿Y qué llevó a esta guerra? Pues el monopolio del comercio en los territorios de América que cada una de las naciones imponía. A España, por la extensión de sus dominios, esto le resultaba difícil. Y así había tenido que hacer ya concesiones. El navío de asiento para traer gentes de África. El navío de permiso, uno de 500 toneladas anual para llevar mercancías a las posesiones españolas desde otros lugares. La dificultad hacía que el contrabando, pese a la eficiente red de guardacostas, floreciese. Pues bien, el navío de asiento en juego, la rivalidad en el Parlamento británico entre Walpole y Pitt y el incidente de la oreja de Jenkins, hábilmente explotado por Pitt, lleva a que la Gran Bretaña le declare la guerra a España en 1739, exigiendo libertad de comercio y navegación en todos los puertos del Caribe para sus buques, sin excepción de fechas ni de puertos. Ya sé lo que le pasa. Yo tengo algunas imágenes que al pulsar pip desaparecen y ese ordenador se ha debido quedar anticuado. Mis excusas. Perdón. No se preocupe. Libertad de comercio y navegación en todos los puertos para el Caribe. El teatro de operaciones. En el Caribe ya no estaba solo España. Jamaica británica, la Martinica francesa, el oeste de Santo Domingo, el actual Haití, diversas islas, las Guayanas en el continente, sin olvidar las 13 colonias vecinas de las Floridas. Las flotas españolas que llegaban al Caribe, la del azogue, el mercurio para las minas de oro y plata de Nueva España, mercancías y personal, la flota de galeones con mercancías y personal, y reunidas las dos, más la mercancía que había traído el galeón de Manila, de La Habana aparte, la flota de Indias. En este escenario donde la geografía manda y el viento impone, la Gran Bretaña pretendía cortar la América española en dos y, una vez consumado el corte, hacerse con las dos mitades. Para ello, Vernon tomaría Portobelo y Cartagena de Indias. Anson, por la Mar del Sur, tomaría Panamá. Conseguido lo cual, Vernon tomaría La Habana y clausuraría la flota de Indias. Y con una flota de espíritu ofensivo desde Jamaica, el Caribe pronto sería suyo y, a continuación, ambas mitades. Para ello, veamos cómo van llegando al Caribe los buques. Acuérdense, la declaración de guerra es en octubre de 1739. Pues van llegando antes de la declaración de guerra Lezo con 2 navíos. Vernon, el 12, Vernon llega en julio con 12 navíos, se encuentra con libertad de acción y antes de la guerra ya ataca La Guaira, en la actual Venezuela, es rechazado. A continuación ataca Portobelo, ya con la declaración de guerra hecha, la toma. Hace un amago en Cartagena de Indias buscando la sorpresa es rechazado por Lezo. Y, por último, toma Chagres en Panamá, que destruye. El siguiente en llegar es
Sebastián Eslava, nombrado virrey de Nueva Granada con 2 navíos, 4 españoles, 12 Vernon. Y al poco llegan el almirante Torres, español, con 11 navíos, y el francés d'Antin, Francia aliada nuestra en la ocasión, con 14 navíos. Vernon se ve superado y se refugia en Jamaica. Pero la Gran Bretaña se había tomado muy en serio esta acción y había enviado a Vernon por delante para aprovechar la sorpresa, explorar, y había preparado en la Gran Bretaña una seria flota con 26 navíos y un ejército numeroso que le aseguraría la victoria en teoría. Al par, la historia. Francia se embarca en la guerra de sucesión austríaca. D'Antin es llamado a Europa. Y Torres, viéndose en tal inferioridad, se marcha a La Habana para defender toda Cuba, dejando 2 navíos a Lezo, 6 navíos en Cartagena. Vernon, con la llegada de Ogle, Cartagena dejada a su suerte, zarpa rumbo a Cartagena. Veamos el campo de batalla, la bahía y los combates. Adviertan las dimensiones y fíjense, Boca Chica, que lo veremos luego, tiene una anchura de 150 metros máximo, con 12 metros de calado. Adviertan, la zona azul clara son bajos fondos, lo que impide que los navíos puedan acercarse a cañonear directamente la ciudad importante. 3 áreas que se distinguen: la Bahía de las Ánimas, alrededor de la ciudad, la bahía interior y la bahía exterior. Vientos variables, clima difícil para el europeo, y veamos cómo está fortificada la zona. 3 áreas fortificadas: la propia de la ciudad, la que cierra la bahía interior, la que cierra la bahía exterior, y una San Felipe, olvídenlo aquí, y Getsemaní, olvídenlo aquí. Pasacaballos, una fortaleza que protege la línea de suministros desde el interior, desde Bogotá a Cartagena de Indias. Por cierto, Boca Grande, impracticable desde 1640, que se hunde unas naves portuguesas y se convierte en un arenal. Este hecho cambia la circulación de las corrientes en la bahía y se llevan el fango que cerraba Boca Chica. Se cambia la entrada de Boca Grande por la de Boca Chica. Veamos las fortificaciones. La ciudad y Getsemaní, aquí las tienen, y el castillo de San Felipe, que veremos luego con más calma. Y adviertan, San Felipe está a nivel del mar, hay una altura importante que domina San Felipe, 140 metros de altura. Sigamos con las fortificaciones. El Boquerón cierra ya la Bahía de las Ánimas, el fuerte del Boquerón. Bien, Santa Cruz, el aspa en rojo es que le faltaba ese trozo de muralla, el glacis, todavía a la fortaleza. Manzanillo y, bueno, lo lamento. Perdona, Bien. almirante, perdón un segundo.
No, es que hay un coche aparcado en un vado que no puede estar y no sabemos si es de alguien de aquí. El coche, perdón, tiene matrícula, es un SEAT y tiene matrícula, perdón, 9992 GFF. Nada, perdón. Continúe, disculpe. Sí, disculpen las disfunciones de la presentación. Bien, murallas serias, sólidas, pero, ya lo decía el duque de Alba, lo que defienden las plazas fuertes no son sus murallas, sino la gente de armas. Y en Cartagena de India, si bien escaso en número, el genio y la valentía y la flexibilidad de su gente, el genio de Lezo, suficientes fueron, como veremos. Recuerden el lema de Lezo, extraído del Quijote, por cierto. Carás. Las fuerzas en presencia, véanlas. En esta banda el Reino de España, el otro a Gran Bretaña y esta cosuca en amarillo, la flota británica, superaba en 60 buques a la gran armada de Felipe II, esa a la que bautizaron de esa otra manera para quitarle importancia. Veamos los mandos españoles en el área. El coronel Navarro, gobernador de Cartagena, Blas de Lezo, comandante general del apostadero, y el teniente general Eslava, virrey de Nueva Granada, que dejó la ciudad y tras tomar importantes previsiones logísticas se vino a primera línea a combatir. No olviden, fue una batalla anfibia, así planteada por los británicos y así llevada a cabo por los españoles mientras barcos que lucharon por mar, mientras barcos tuvieron, y por tierra, hasta que la victoria llegó. Bueno, los mandos experimentados. Eslava, partidario de dejar que desembarcasen y partidario de esperar. Lezo, al contrario, partidario de no dejar que los desembarcos se produjesen, defensa activa, digamos. Vernon quería siempre avances más rápidos en tierra y su general en tierra quería apoyo naval más sostenido y continuo. Ahí estamos, otra vez, perdón. Bien, el plan inicial de Vernon era, acuérdense que el norte está en esa zona y el sur aquí, era desembarcar en la boquilla al norte de la ciudad, tomar los altos de la popa y desde allí, cañoneando San Felipe y la ciudad, hacerse con ella. Pero, vean la popa, la que les decía, 140 metros de altura, tomar San Felipe y hacerse con la ciudad, con dos maniobras más. Una sobre pasacaballos para cortar los suministros a la ciudad y otra de diversión atacando Boca Chica. Pero en aquellos tiempos el servicio de inteligencia español era de los mejores y era conocido el plan de Vernon en Cartagena. Y así Eslava y Lezo habían tomado las siguientes previsiones, providencias. Dejarle desembarcar, detenerle al norte de la popa y, entre tanto, vean, en rojo los 6 navíos, 32.000 hombres, 3.600. Detenerle al norte de la popa y, entre tanto, Lezo, con sus 6 buques y los de Torres
y Dantín destruirían la flota británica, con lo cual los desembarcados serían cosa de poco. Pero Torres y Dantín ya no estaban, ¿verdad? Eso es. Torres y Dantín ya no estaban. Vernon emprende su plan e intenta el desembarco al norte de la Boquilla. Pero Lezo había tomado serias previsiones. Había mandado reforzar las baterías de la Boquilla y de Cruz Grande, impidiendo así el desembarco a Vernon. Vernon se ve obligado, por tanto, a intentar entrar por Boca Chica. Recuerden, estrecho. Lo intenta. Es cañoneado por las baterías y por los dos castillos de Boca Chica y por los barcos de Lezo, que de llegada la ocasión no dudan en salir a la mar bajando la cadena que cierra entre los dos castillos la boca y unirse al cañoneo de la flota de Vernon. Este se ve imposibilitado de forzar la entrada y decide desembarcar en Tierra Bomba y en Punta Abanicos tomar las baterías. Eslava había impedido cortar la arboleda detrás de las baterías y de los castillos. Toma las baterías, toma los castillos. Lezo es capaz de recoger las dotaciones sobrantes, no, las dotaciones expulsadas de los castillos y las baterías y llevarlas a Cartagena. Y sus buques, después de 20 días de duro cañoneo, 3 se hunden y 1 es tomado por los enemigos. Vernon entra en la bahía. Adiós. Esta flecha azul debe estar al revés. Entra en la bahía interior y llega hasta la bahía. Entra en la bahía exterior y llega hasta la bahía interior. Ahí Eslava había dispuesto desmantelar Santa Cruz, que recordarán le faltaba el glacis, era poco fuerte, y hundir los 2 navíos. Lezo tenía 6, 4 se habían quedado en Boca Chica, 2, hundir los 2 navíos de Lezo en la bahía interior para impedir que Vernon pudiese acercarse a la ciudad y cañonearlo desde ahí. Esto se reveló infructuoso y Vernon entra, cañonea desde la interior y desembarca. Fíjense, en 3 puntos distintos. Ergo, su cabeza de playa no es sólida, pero desembarca, envía fuerzas a cortar la línea de suministros en pasacaballos, toma el cerro de la Popa y desde ahí, cañoneándolo, 4 columnas atacan el castillo de San Felipe, que es la clave de la defensa de la ciudad. Vean el castillo de San Felipe, enmarcado en rojo lo que era en aquel momento, y el actual ya lo ven que es bastante mayor. Pues bien, adviertan que este flanco está protegido desde el Boquerón, desde Getsemaní. Luego el ataque de Vernon con 4 columnas va por las otras 3 zonas. La principal, con escalas y guiada por desertores al mando de Windward. En total unos 3.200 hombres. Pero Lezo había enviado los falsos desertores que entretienen a la columna, que no llega hasta el alba al lugar de ataque, y había profundizado el foso en esa zona. Las escalas se quedan cortas. Y había excavado trincheras en las otras 2 zonas
que dificultan, si no imposibilitan, el avance regular de la infantería británica por ambas caras. Fracasadas las 4 columnas, el británico decide de un solo golpe asaltar el castillo por esta cara. Más de 2.000 hombres, y Lezo, que está al mando del castillo en ese momento, ve llegada la ocasión, coge a toda su dotación, arman las bayonetas y se lanzan ladera abajo contra los 2.000 británicos. Estos, la moral quebrantada, huyen y la victoria queda para Lezo. Vernon, así derrotado tras varias escaramuzas, embarca en sus buques, no sin antes decirnos, vean las pérdidas: 800, 9.500, 6 buques, 50 buques. Vernon marcha a Jamaica, no sin antes decir amenazante: hemos decidido retirarnos, pero para volver muy pronto, una vez nos hayamos reforzado en Jamaica. Y Lezo le responde arrogante: transportar carbón de Irlanda a Londres les habría sido mejor que emprender una conquista que no podrán conseguir. Sobre la acción de Lezo en estos días solo caben las palabras de Gaitán sobre su capitán en Flandes. Señores, ¿qué capitán? El capitán de aquel día. En Flandes se ha puesto el sol. De las consideraciones en el combate, permítanme que me limite a 2. La moral y flexibilidad españolas, de las tropas españolas, el desprecio de Vernon por su enemigo. Se habría creído la leyenda negra la que nos hacía incapaces del esfuerzo continuado y más crueles que valientes. Si la victoria se debió a Lezo y cuantos con él, de virrey a tambor, de grumete a flechero combatieron, la derrota solo se debe a Vernon. Pero, como consecuencias, lo grave, sí, para los británicos, según ellos, lo grave, no fueron las pérdidas materiales, y es así. De hecho, Vernon, en su retirada, aún se encontró con fuerzas para intentar la toma de Cuba, desembarcando en Guantánamo con 4.000 hombres con ánimo de tomar Santiago de Cuba. Pero los 900 hombres españoles y las dificultades físicas y de salubridad del terreno los detuvieron, no llegaron a Santiago, se retiraron con una pérdida notable. La consecuencia más importante para un parlamentario británico de la época fue que, de haber logrado la victoria, todo el Caribe había pasado a la soberanía británica. Pero la ocasión se perdió. Cáspita. Bueno, me tendrán que creer. La ocasión se perdió y nunca más podrá volver. Estaban en las mejores condiciones para haber conquistado Cartagena de Indias, salvo por la bravura y flexibilidad de los españoles de ese hemisferio, indígenas, mestizos, pardos, criollos y peninsulares, que lograron con esa victoria que España siguiese en las Américas hasta que los españoles de ese hemisferio decidieron tomar en sus manos el timón de sus destinos, 1812 o similar, y más de 500 millones de
personas hablan español en las Américas hoy, en el mundo más de 600. Poniendo al pairo un rato el carro triunfal, ¿qué lecciones aprendimos de la victoria de Cartagena de Indias? En la mar y las armas, las lecciones no se aprenden de las victorias, se aprenden de las derrotas. Y así, en Cartagena de Indias, España victoriosa, los españoles victoriosos, no advirtieron la importancia de mantener activos los buques en el combate anfibio ese que les hemos dicho y la importancia de fortificar las alturas. Recuerden la de la popa. En cambio, los británicos, derrotados, sí aprendieron la importancia de tener una sólida cabeza de playa. ¿Recuerdan lo que les dije de las cabezas de playa de Vernon? La importancia de no combatir los navíos contra los castillos Boca Chica, ¿recuerdan? Y lo importante de tomar las alturas. Y eso, esa lección aprendida, la pusieron en práctica en La Habana. Y por los españoles, la derrota en La Habana fue aprendida por Gálvez para llevarla a cabo en Pensacola. Permítanme un ratín sobre La Habana en la Guerra de los 7 años, ¿recuerdan? Parecía no haber preocupación. Si bien La Habana tenía menos fuerzas y sus fortalezas eran menos sólidas que las de Cartagena, las fuerzas británicas que las atacaron también eran muy inferiores a las de Vernon y parejas a las de La Habana. Se confiaba en tener una victoria. Y así, por no haber aprendido, los españoles embotellaron sus buques cegando la canal de acceso. No fortificaron las alturas de la Cabana, si bien conservaban 2 sólidos fuertes en la boca de la bahía. Los británicos, que sí habían aprendido, se limitaron a bloquear el puerto, cañoneando desde muy lejos a los castillos sin involucrarse en exceso. Pusieron en pie 2 sólidas cabezas de playa, desembarcaron hombres y cañones que avanzaron formalmente, sin dificultades, hacia La Habana. Tomaron las alturas de la Cabana, instalaron sólidas baterías, fuertes baterías en las alturas y cañonearon los fuertes, los barcos y las ciudades españolas, conquistando incluso el castillo del Morro. Y así, a las 8 semanas, La Habana se rendía y aprendimos. Hemos hablado de la Guerra de los 7 años. Vean lo que se disputaba en la Guerra de los 7 años. Silesia en Europa y las colonias se lo disputaban Francia y la Gran Bretaña. Silesia en Europa y sus colonias en Asia, en África y en las Américas. Por su extensión y por las naciones involucradas para Winston Churchill, esa fue en realidad la Primera Guerra Mundial. La Guerra de los 7 años termina con la paz de 1763, la paz de París. En ella, la Francia ha de ceder todo el Canadá a Inglaterra. Nos transfiere la Luisiana a España. Y España, que había perdido La Habana, como recuerdan, y Manila en la Guerra de los 7 años, la recupera, pero cediendo las Floridas a la Gran Bretaña. Adviertan la prohibición por parte británica a sus colonos de asentarse en el territorio indio entre los Apalaches y el Mississippi. Este es el
teatro en el que Gálvez, Bernardo de Gálvez, llega como virrey de la Luisiana española. Tras la paz de París, La Habana, Florida, adiós. Ven que todo el norte pasa a Portugal. Bueno, está mezclado, tendrán que fiarse un poco de mis palabras ahora. Y hasta desde 1776, que es cuando las 13 colonias hacen su declaración de independencia, Gálvez se limita a apoyarlas de dos formas, interfiriendo con esas aspas grises que ven ustedes ahí, la acción británica al sur a esta banda del Mississippi para atacar por el oeste a las 13 colonias y proveyendo de dinero, de fondos a las 13 colonias, el real de A8, el Spanish dollar, que nutría los bolsillos de los combatientes de las 13 colonias, como se vio en la batalla de Yorktown, la que terminó la guerra para las 13 colonias. Cuando ya declaramos la guerra, Francia en 1776 ya había declarado la guerra a la Gran Bretaña y apoyaba con sus fuerzas a las 13 colonias. Nosotros lo hacíamos con el dinero y con las interferencias con los británicos desde 1776, pero en 1779 ya sí entramos en combate con los británicos. En el Mississippi, derrotándolos cuando intentan tomar San Luis en 1780. San Luis, la ciudad más importante del área central, un poco al sur de la confluencia del Missouri y el Mississippi, y vean las diferencias de hombres combatiendo. Les impedimos totalmente la navegación por el Mississippi a los británicos y Gálvez, que había dispuesto las acciones en el Mississippi, se embarca en lo que es su mayor logro, recuperar las Floridas para España. No olviden el Spanish dollar, por favor. Se embarca en recuperar las Floridas, decíamos, con 1.400 entre soldados y milicianos y 160 indígenas nativos. Los 140 incluían negros, mestizos, criollos y peninsulares. Negros porque en los terrenos españoles no había esclavos. En cambio, los británicos no incluyen negros porque eran esclavos. Lo siento, no van a ver ni la mitad, porque el cartel grande debía haberse ido al tacho. Bien, las acciones de Gálvez empiezan tomando esta pequeña ciudad que se llama Manchac al principios de septiembre. Luego se va un poquitín al oeste y toma Baton Rouge, a orillas del Mississippi. En la toma, combate leal entre británicos y españoles, se rinde con todos los honores el británico con una condición, entregar también Natchez, que está más arriba, y lo entrega. Con lo cual, todo el delta del Mississippi, el delta del Mississippi, desde Nueva Orleans hasta el Caribe, queda libre
pues estas dos fortalezas los amenazaban. A partir de ahí, Natchez se va a Mobile. Volveremos sobre Mobile luego. A continuación a Pensacola, el 10 de mayo. En Pensacola ya intenta Gálvez una expedición para la conquista de Jamaica, pero no había suficientes buques en La Habana y desiste. Sí toma Nassau en las Bahamas, que será canjeada un año más tarde por San Agustín de Florida, fuertemente defendida por los británicos. Y veamos si hay suerte. Sí. En enero del 80, de Nueva Orleans parte una expedición que, tras las serias dificultades de la salida al Caribe desde Nueva Orleans y las no menos serias de la navegación por Mobile, toman Mobile, el Fort Charlotte, el 12 de febrero, con una nota, algo muy importante que no se ve, está un poco alta. Al mando, como segundo de Gálvez, iba Jerónimo Girón de Moctezuma, un descendiente del emperador azteca, y es que España integraba, no eliminaba. De Mobile se pasa a Pensacola y ahí Gálvez muestra claramente lo que aprendió de la derrota en La Habana, no de su derrota, de la derrota española en La Habana. Como ven, la entrada en la bahía tiene dos fuertes. Desembarca en la isla de Santa Rosa, toma el fuerte oriental de la bahía y, entrando pegado a ese fuerte, lo que le evita, lo que le deja fuera de alcance del fuerte de Poniente, entra al grito de yo solo en la bahía con sus buques. Desembarca al fondo de la bahía y, unido a las fuerzas que habían atravesado penosamente todos los pantanos desde Nueva Orleans, vean el cuadro de Ferrer de Dalmau, emprende desde el interior la conquista de la ciudad de Pensacola. Bueno, finalmente el fuerte de Poniente se rinde casi sin combate. Vean lo que Lezo conservó y lo que el pasaitarra Lezo, el malagueño Gálvez, consiguieron, uno conservando, el otro ampliando. Y adviertan, Nootka, al norte cerca de Alaska, abajo el mar de Oces, en el sur, a levante San Agustín, a poniente San Diego, Los Ángeles, etcétera, etcétera. Y vean las diferencias de las posesiones. 24 millones españoles, hoy 10 millones de kilómetros cuadrados los estadounidenses. Aquí me tienta recordarles que eso tendrá que corregirlo para que él baje un poquitín. Lo que en 1780, en aguas de Madeira, una gran victoria naval española al conquistar o al hacerse con un convoy británico, un convoy, no era una flota de guerra, un convoy británico que llevaba refuerzos, munición y dineros a sus colonias, a las Américas y al Asia. Ahí tienen las 58 naves apresadas y lo que llevaban esas naves. Y vean cómo Ferrer Dalmau describe los vencedores.
cuando llegan a la Isla del León, en San Fernando. Gálvez lleva a culmen la colaboración con los Estados Unidos y en 1795 se firma el Tratado de Amistad y Cooperación entre Carlos III y George Washington, culminando las peleas entre unos con la Gran Bretaña. Me faltan 2 imágenes, a ver si salen. Ahí están. En 2014 fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos. Tan solo 8 personas tienen ese honor, y ese cuadro que ustedes ven ahí está en la biblioteca de la Casa Blanca. La historia, conocer el pasado para comprender el presente. Y el tiempo, vivir hacia adelante, hacia lo imprevisto. El tiempo que un poeta disecciona. Tiempo presente y tiempo pasado se hallan tal vez presentes en el futuro. Lo que pudo haber sido y lo que ha sido apuntan a un solo fin, a un mismo fin, siempre presente. Solo en el tiempo se conquista el tiempo. A modo de epílogo y con versos de Pessoa como Jarcia, plenos de esperanza en el futuro, de respeto por un pasado, por un presente lleno de activo, y de orgullo por un pasado con luces y sombras. A modo de epílogo, repito, versos de Pessoa invitándoles a reflexionar. Otros habrán de tener lo que habremos de perder. Otros podrán encontrar lo que en nuestro descubrir fue encontrado o no encontrado según el destino dado. Pero lo que no tendrán nunca es la magia que evoca lo lejano y hace historia con ello. Y así su gloria solo es la aureola dada por una lumbre prestada, lumbre que prestó Iberia. Magia de lo lejano, la de la mar sin fin por la que España fue lo que fue. La de la mar sin tiempo, donde día a día hace la historia el viento. Magia de los hombres, que con el viento historia hacen. El genio y tenacidad contagiosas de Lezo, el yo solo incitante de Gálvez. La mar y el viento, los hombres y el tiempo. Retazos de historia, cuyas voces nos dicen que las viejas virtudes, aun con los defectos viejos, ponen a nuestro alcance cuanto soñar soñemos. Damas y caballeros. Muchas gracias, almirante. Magnífica la exposición. Yo me sentí allí en la batalla, en Cartagena. Y bueno, como he dicho, aparte del toque histórico, el toque lírico, que también me ha gustado mucho. Si tienen ustedes alguna pregunta. Buenas tardes y muchísimas gracias por la exposición. Pero yo quería hacer hincapié en una cosa, y es en relación a Gálvez. Gálvez tuvo una ayuda impresionante con su mujer, que era criolla.
Lo sé. Y no solo le apoyó a nivel económico, que tenía muchísimo dinero, sino también que era una mujer con una idea política y de apoyo a su marido en todo lo que emprendía, que, como le decía, que ayudó mucho. No sé si usted ha estudiado el personaje de esta mujer, que luego cuando vino a España también tuvo una trayectoria bastante importante, hasta que con la Revolución Francesa la acusaron de afrancesada y la desterraron a Valladolid, hasta que después la volvieron a perdonar, pero siguió desempeñando bastante desarrollo político en España. Gracias. Estoy de acuerdo con lo que usted dice y debo señalar que con las dificultades de las presentaciones me he comido toda una serie de párrafos. Uno de ellos es este que usted dice y también las dificultades que Gálvez tuvo con los marinos de la época y viceversa, las dificultades que los marinos tuvieron con Gálvez, pero no le falta a usted razón. Comparto el punto de vista de Gálvez, pero recuerde, yo soy un especialista en generalidades, que aprende lo necesario para poder contar las líneas generales y, lo he dicho 4 o 5 veces a lo largo de la charla, pretendo que ustedes piensen sobre lo que yo he comentado, lo que he comentado aquí, para que nutran en verdad, con datos fidedignos, lo dicho. Perdón, me iba a divagar, a poner a divagar un poco sobre la falta de el modo que tenemos en nuestra España desfigurada de conocer la historia, para bien y para mal, luces y sombras, pero esa historia es la que hace que seamos hoy lo que somos. Bueno, dejémoslo en hace 10 años. Lo que somos, por no entrar en detalles. No pretendo entrar en detalles políticos y muchísimo menos. Es muy importante lo que usted ha dicho, que socialmente España tenía una forma de estar en los países que había conquistado, integrando a toda la población. De hecho, la mujer de este hombre era criolla, el que en las batallas estuviese la gente de color, cosa que otras naciones no han hecho nunca. Entonces yo creo que la envidia es tan tremenda que a mí lo que me duele muchísimo es que la gente joven no conozca, y cuando se habla, incluso ahora con toda la controversia que ha habido con México y con otros países sudamericanos, que no se conozca la dimensión cultural, de desarrollo económico y a todos los niveles que propició España en Sudamérica. Bueno, en toda la parte de América en la que estuvo. Gracias, ya no digo nada más. ¿Alguna pregunta? Gracias, aspirante. Buenas tardes. Yo quería que, si es posible, me ilustraras o nos ilustraras respecto de la presencia de Gálvez en esa época Estados Unidos, bueno, en esa época España, monarquía hispánica. La presencia de Gálvez, ¿a qué título estaba allí? ¿Perdón? ¿A qué título jurídico estaba allí? Gálvez. Sí, Gálvez era el gobernador, el virrey de Era la el virrey. Luisiana, era el virrey de la Luisiana española, de la que nos cedió Francia en la paz de París. Repito, Francia y España eran aliadas. La guerra de los 7 años duró 7 años y España solo entró en los 2 últimos en guerra, aliada de Francia. Y fíjense lo curioso, Francia pierde la guerra, ha de ceder el Canadá y nos da a nosotros, le da a España la Luisiana. Un hábil juego. Claro que también recordarán, en la guerra de los 7 años nosotros habíamos perdido la ciudad de Manila, ciudad, no las Filipinas, y la ciudad de La Habana, no la Cuba. Las recuperamos
y reconozcamos que el británico sabe negociar también, las recuperamos, pero a cambio de las Floridas, con lo cual completaban sus territorios de manera notable ellos. Que desde la óptica política, Gálvez estaba allí como virrey con el título de la legitimación de un virrey de la monarquía hispánica. Era un virrey español. De la monarquía hispánica. De la monarquía española. Insisto, estaba Nueva España, lo siento, que en una de las figuras, mientras estaba la bandera francesa en medio de la Luisiana, a la izquierda, abajo, había una bandera española, una cruz de Borgoña, Texas. Texas era Nueva España. Texas, lo que hoy es Nuevo México y algo más, era español al par que la Luisiana era francesa. La Luisiana pasa a ser española con todos los títulos de la monarquía. El virreinato de... O sea, un título jurídico que era derivado de la monarquía hispánica, entonces un virrey de la monarquía hispánica. Era un virrey de la monarquía hispánica. Pues muchas gracias. Y como tal combatió, ayudó primero. Es bastante... todo eso merece alguien que sepa mucho más que yo de lo que he aprendido de eso, toda la guerra. Y diría que hay en varios rincones por ahí pero 3 o 4 conferencias que hablan de el apoyo español a la independencia de los Estados Unidos. Es bastante complejo. No es solo Gálvez el que lo hacía. Hay 2 o 3 personajes importantes financieros de la época que llevaban dineros aquí y allá. Negociaciones en París, embajadores españoles de las 13 colonias y franceses, muñendo el cómo ayudar a las colonias, a las 13 colonias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, almirante, por sus palabras y por su ponencia. Ha pasado un poquito por encima, pero parece ser que hubo ciertas tensiones entre Eslava y Lezo a la hora de plantear la defensa. Bueno, defensa a ultranza, nunca mejor dicho. No sé si es posible que abundara un poquito en la medida de lo posible. Muchas gracias. Los 2 eran militares experimentados. Pero, permítame, los 2 tenientes generales, Pasaitarra, uno, en Ericecúa, el otro. ¿Cómo no se iban a tener dificultades en Ericecúa, en Erice, Navarra, pasajes, Lezo? Sí, tenían ciertas dificultades, pero las fueron sobrellevando mientras estuvieron en combate. Hay algunas pequeñas... las dificultades las pasé por alto. En esencia, uno era partidario de la defensa estática, el otro era partidario Lezo, partidario de la defensa dinámica y de tener los buques en activo. Eslava no quería, al ser partidario de la defensa estática, no quiso eliminar la vegetación y los árboles por la espalda de las baterías de tierra bomba y de los 2 castillos de Boca Chica, con lo cual facilitó que los británicos, al desembarcar lejos de la batería, los atacaran por detrás y los conquistaran, e igual con los 2 castillos. Y después alguna dificultad también hubo, pero no entré en detalles, no lo leí en detalles, a la hora de defender la ciudad y San Felipe. Eslava era, en líneas generales, más partidario de defender la ciudad y Getsemaní y no embarcarse en San Felipe y en las baterías del norte, cosa que Lezo, conociéndolo eslavo, no alcanzo a saberlo, hizo por su cuenta, pero son las que llevaron a la victoria al asunto.
diferencias había entre ellos. Y tengo para mí que también entre el gobernador de la ciudad, no recuerdo el nombre, un coronel con eslava, había sus diferencias. Pero los tres llevaron el asunto a la victoria. Las diferencias luego vinieron. Lezo murió al poco de la batalla por fiebres o algo por el estilo, algo natural, no debido. Adiós, ahora que la memoria me despierta, alguien dijo por ahí que también debió haber una herida o algo así, pero la cuestión es que murió lejos de la batalla. Y al regresar a España, eslava, pues barrió para su casa, por decirlo de una manera sencilla. A Lezo durante unos años incluso le retuvieron la paga que le debían de cuando había estado en Perú. Es una historia larga. Y al cabo de unos años, la figura de Lezo se puso al nivel que le correspondía, le enviaron las pagas y los títulos que le correspondía. Y desde entonces ambos los dos van por ahí. Y les recuerdo que Lezo, por suscripción popular, tiene una estatua, un monumento en la plaza de Colón. Vean que no quiero entrar en los detalles de las diferencias entre unos y otros. He procurado exponer lo positivo de ambos los dos, sabiendo que el artífice de la victoria fue Lezo. ¿Más preguntas? Buenas tardes, almirante. Los felicito por la exposición, muy ilustrativa. Bueno, mi nombre es Matías, soy argentino y quería consultarle porque me llamó la atención al inicio la conexión que hizo con versos de José Hernández, del Martín Fierro, al referirse al gaucho. Bueno, yo puedo tener una interpretación de por qué él utilizó esa conexión, pero me gustaría que se explaye un poco más sobre eso. A mí me pareció muy atinada y muy bienvenida, pero quería escucharlo de usted. Martín Fierro también es un héroe argentino, en mi humilde opinión. La época en la que se desenvolvió no fue sencilla, pero sobre todo a mí me gusta, la he traído por la claridad de esos versos que vienen a cuento en ese momento. En aquellos tiempos la Pampa era algo inmenso que había que explorar y traer a la cultura. Y Martín Fierro creo que lo expone muy bien. Hace tiempo que leí entera la novela en poema y demás, me gustó mucho. Y son pequeñas cosucas que le van quedando a uno en la memoria que cuando ve que enlazan. Y a lo mejor podrá pensar, ¿qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver por la esencia de lo que dice. Para mí la tierra es chica. La tierra había dejado de ser chica después de que los españoles y los portugueses hicieron lo que hicieron. No sé si fue una de las frases que se me quedó. Los portugueses, consumada, no sé si lo dije, adiós mi memoria, los portugueses y los españoles, consumada la reconquista, completadas las geografías tras la reconquista, buscando mayor espacio para sus hazañas, recuerde que esto es lo que dijo Don Juan para irse a Italia, buscando mayor espacio para sus hazañas, hicieron lo que hicieron, persiguiendo el horizonte, violaron la mar océana y a las naciones europeas enseñaron un campo inmenso de prosperidad y bienes. Encaja con el Martín Fierro que enseñaba a los
¿Qué nombre tenían los del Mar del Plata en aquella época? Bueno, A los rioplatenses claro. les enseñaban la inmensidad que les esperaba al sur. En textos de José Hernández, que es el creador del Martín Fierro, la novela del Martín Fierro, el Martín Fierro es el gaucho, representa justamente el mestizaje y el arraigo a la tierra, ¿no? También recibió, cuando escribe el Martín Fierro, José Hernández, es un libro, es el libro emblema de Argentina, pero es también un libro crítico a lo que recibió, al trato que recibió el gaucho como heredero de esa cultura hispánica, bien, porque fue muy maltratado por las élites gobernantes de ese momento que eran de un perfil afrancesado, que se podría decir. La contraparte de lo que sería el texto del Martín Fierro es el libro de Sarmiento, Civilización y Barbarie, donde teníamos la riqueza de la inmigración hispánica y del mestizaje. Sarmiento, por el contrario, criticaba la vida del gaucho, lo demonizaba, lo criminalizaba y pretendía una inmigración de corte anglosajón. Sarmiento quería que se pueble la Patagonia con gente de Irlanda, del norte, británicos, alemanes, y todo lo contrario de eso representa el Martín Fierro, justamente la herencia del criollo y el mestizo y ese arraigo a la tierra y a la historia de España. Por eso yo había pensado que lo incorporaba desde ese sentido y no tan solo desde la poesía, ¿comprende? Habrá visto que mencioné que España integraba, no eliminaba, y al hilo de lo que usted dice, los mapuches, el sur de la Patagonia, fueron exterminados por esa inmigración posterior de otras partes de Europa al norte de los Pirineos, al norte del mar Cantábrico, que se llevaron a la Argentina. Muchas gracias. Me ha tirado el de la lengua. Yo. Sí. Muchas gracias, almirante. Quería preguntarle dos cosas. De una parte, sabemos que Blas de Lezo se le conoce como el medio hombre, ¿verdad? Le faltaba un ojo, un brazo, una pierna. Bien, ¿alguna de estas heridas se produjeron en la defensa de Cartagena de Indias? En primer lugar. Y la segunda pregunta es que ha salido una imagen en la que se hablaba del Spanish Dollar, del dólar español, y comentó que luego lo volveríamos sobre ello. Entonces no sé si tiene algo que comentar al respecto. Lezo fue a Cartagena de Indias con todas sus heridas, ya a cuestas. Alguna de ellas, no recuerdo cuál, la había sufrido en el ataque de Tolón, en la defensa de Tolón o de Barcelona, no recuerdo, por allí en el Mediterráneo, pero ya estaba con todo hecho cuando fue a Cartagena. Es que las biografías de estas personas dan para todo lo que ti queiras, que diría que en mi tierra yo me limito. Y lo que dice del Spanish Dollar viene a cuento porque el real de A8 fue una moneda que tenía curso legal o cuasi legal desde China hasta bien entrada toda Europa, la globalización española. El real de A8 era válido en toda esa zona, en todo el mundo, verdaderamente. Y de ahí salió el dólar estadounidense. Si se fijan, esa S viene del plus ultra español, las dos columnas y la banda centrada. De ahí el Spanish Dollar. Y un poquitín
enlazado con algo de mala fe, con las monedas que Vernon, cuando desembarcó para tomar San Felipe, envió un correo a Gran Bretaña diciendo que aquello estaba hecho ya. Momento en que en la Gran Bretaña se acuñan monedas conmemorando la victoria de Lezo, de Vernon, poniendo en una de las caras a Lezo arrodillado ante Vernon. Las retiraron cuando la cosa no fue adelante. E incluso creo recordar que Vernon está en su tumba en un lugar importante de Inglaterra, y creo recordar que dice algo así: Vernon, que alcanzó la victoria en Cartagena de Indias hasta donde pudo. ¿Qué decíamos de la propaganda? Útil, y aún muy útil, siempre que el que la organiza no se la crea. Y recuerden lo de Hobbes: el miedo y yo nacimos mellizos. Quizás sea un poco exagerado eso, pero era la inquietud de la Europa de la época. Ojo, también la inquietud de las naciones. Aún había naciones de las otras culturas cuando Roma se expandió, cuando Alejandro fue de aquí para allá. Eso es inherente a la naturaleza humana cuando uno se ve superado por un vecino y que mide los mismos 1,60 que uno tiene y que el otro se hace con el mundo entero. Perdón. ¿Tiene alguna pregunta más? El próximo día me traigo un bastón más grande. Perdón. Buenas noches, almirante. Mi pregunta es si Blas de Lezo, el almirante, o sea, la talla que tiene el almirante Blas de Lezo, tiene un reconocimiento dentro de la Armada Española, quizá una fragata o un buque que lleve su nombre, ya que, pues como le decía anteriormente, ¿no? Un militar como ese creo que tiene todo el derecho de tener un reconocimiento más allá de qué sé yo, un sitio compartido como es la Plaza de Colón en Madrid. Tiene una fragata de las más modernas, Blas de Lezo se llama, y su lema forma parte del escudo de la fragata. ¿Todavía está en activo la fragata Blas de Lezo, almirante? Sí, está todavía en activo. Eso es, antaño. Primero un destructor, cuando eran todavía casi de carbón o por ahí. Luego una fragata. Es uno de los nombres, yo diría, corrígeme si me equivoco, hay una serie de nombres que siempre habrá un barco de la Armada con esos nombres. Blas de Lezo es uno de ellos, creo recordar, ¿verdad? Nos falta Martín Álvarez, que tiene la promesa de mandar un barco con su nombre. Pero es cierto, no nos da para tantos nombres como merecen nuestros antepasados. Tendríamos que tener una flota así de grande. Pero se van conservando algunos, como este de Lezo, porque yo he enlazado los dos, y perdónenme que vaya. Sin la victoria de Lezo, España habría perdido las Américas. La importancia de Lezo fue que conservó todo lo que teníamos en aquel momento, y lo conservó contra la flota enorme. Han visto, eran 64 barcos más que los que había llevado Felipe II contra Inglaterra, y unas casi 10 veces más soldados que los que tenía Lezo para defenderlo. De no haber obtenido la victoria allí, nos habríamos ido al traste. Debo confesar también que he hablado con lo de Lezo, uniéndolo con lo de Gálvez, porque ¿qué habría pasado? ¿Qué futuro tendríamos si la Gran Bretaña hubiese conquistado Cartagena?
Lo inmediato es que hubiese conquistado todo el Caribe y el virreinato de Nueva España. Ergo, ¿a dónde habrían ido las 13 colonias? Es impensable. Recuerden lo que decía Gandhi, perdón. El futuro depende de lo que construyas hoy, el momento. Y el futuro lo construyó Lezo con su victoria. Y Gálvez lo remató con las suyas. Perdón. Sí. Muchas gracias, almirante. Justamente se me ha adelantado porque le iba a hacer una pregunta sobre esto. Si consideraba que la victoria, que yo creo que en España tiene un punto, se le ha dado un punto de vista más épico por la diferencia militar que había, si no considera que no se le ha dado el suficiente valor por lo que supuso en el contexto de América, de precisamente eso que decía ahora, de si hubiera caído Cartagena, qué es lo que habría pasado en América, si no cree que se le ha dado poco valor al contexto, más allá de la épica de la diferencia militar. No soy quien para decírselo si ha sido así, pero yo lo veo muy claro. Ojo, lo mismo que pasó, podríamos decir, no se me ocurre, de no haber sido por las Navas de Tolosa, hoy a lo mejor nosotros escribíamos de otra manera. Es decir, las cosas, es que el futuro se va haciendo paso a paso. Los he unido dentro del mismo siglo. Ojo, es el siglo de la Ilustración, con lo cual tenemos que tener en cuenta que Europa estaba caminando en una dirección distinta a la que caminábamos nosotros. Cuando la Ilustración cuajó, ¿qué sucedió? Nos vimos invadidos por Napoleón. Un poquitín más atrás, más adelante de la Ilustración. Es decir, la historia es día a día. Y es posible lo que usted dice, pero los que vestimos de azul turquí tenemos muy claro la importancia que Lezo tiene, como le han dicho. Está escrito que siempre haya un buque nombrado como Blas de Lezo, por lo que supo conservar para España. Y también recuerde un pequeño, que no sé si ha quedado claro, aquello fue España no hasta que nos echaron de allí, sino hasta que los españoles que allí vivían decidieron tomar en sus manos el timón de sus destinos. Los españoles que aquí habían. Recuerde, adiós, me estoy liando, la Constitución de 1812. Los españoles de ambos hemisferios, empieza esa Constitución hablando así, españoles de ambos hemisferios. No sería posible si Lezo hubiese perdido Cartagena de Indias y con él todo. Perdón. Bueno, sí, parece que no hay más preguntas. Bueno, pues gracias a todos por venir.